Un saludo a las autoridades que nos acompañan y que han permitido esta reflexión. Y les agradezco la presencia aquí. Un saludo a las compañeras que están en la mesa y por supuesto a todos los colegas, jueces, magistrados, profesores, capacitadores, abogados y de otras disciplinas. Voy a tratar de abordar algunos de los temas que desarrolló la doctora, haciendo algunos énfasis y algunos puntos importantes en nuestra área del derecho. Es impresionante ver también, me gusta ese enfoque desde la dimensión sociológica que aporta muchísimo a la forma de solucionar un conflicto penal. Ciertamente el derecho como norma de conducta no está desligada del orden social. Ya Max Weber había señalado la importancia de analizar, examinar, estudiar mucho esta forma estratificada de las reglas de conducta. Y voy a tratar de abordar un primer punto, la política penal sexual que tenemos en El Salvador. Es decir, cómo el Estado enfrenta los problemas de violencia sobre una de las áreas más importantes de los seres humanos, su sexualidad y la libertad para ejercer la sexualidad. Y desde mi opinión muy personal, tenemos una mala política penal en el ámbito de la sexualidad, en el diseño que tenemos en el Código Penal. Y eso siempre lo he pensado así. Es decir, que la defensa de la sexualidad como bien jurídico, en este caso el interés vital, el interés de la sociedad, el interés de todos nosotros personas, hombres y mujeres, en este punto sería cómo se protege este ámbito de la sexualidad. A mi juicio ha tenido una regresión importante en la política penal sexual, un mal manejo en esta área que debemos de reflexionar. Por un lado, cuando uno estaba viendo el código de 1902, un código muy antiguo, tenía una forma de protección sexual diferenciada a la que tuvo el Código Penal de 1973, a la que tuvo el Código Penal de 1996 y a la gran reforma penal sexual que hemos tenido en El Salvador, Fíjense, una primera línea, la línea más dura, la línea de defensa más fuerte de la protección de la sexualidad es la violencia. Todo tipo de violencia que afecte el orden sexual de las personas es intolerable y no es admitida en el marco del derecho penal. La violencia, y es lo que aquí la doctora ha categorizado como violación o como agresión sexual, sea en adultos o en niños y en adolescentes, tiene una respuesta punitiva total. Porque no se le permite a la persona ejercer libre, consciente, autónoma y deliberadamente esta parte de su personalidad que es la sexualidad. Pero la violencia tiene matices. Y uno de los matices que nosotros tenemos desarrollado aquí es el ámbito de la violencia que se puede ejercer respecto de personas que no han alcanzado completamente el desarrollo de todas sus capacidades cognitivas para determinar el alcance de una relación sexual. Y creo que aquí ha sido lo que yo llamaría la distorsión que tenemos nosotros en este punto, por lo que yo llamaría
populismo penal, por lo que yo llamaría populismo penal. Hasta una categoría que usualmente se estandariza, incluso en los instrumentos internacionales, la violencia que se ejerce física o psicológica o incluso el consentimiento no tiene ningún valor. A eso le llamamos nosotros violencia ope legis, es decir, violencia a partir de la ley, y esa categoría estaba hasta antes de la reforma penal sexual en los 12 años. De tal manera que un niño o una niña de menos de 12 años no tenía, y es lo que usted señaló muy bien, como indemnidad sexual, generaba un marco de protección absoluto. La segunda esfera de protección fue la que se corrió con la reforma. Elevar esa violencia ope legis hasta los 15 años, sin que el consentimiento tenga una relevancia importante. Fíjense, cuando uno examina este punto, cuando ve la reforma penal, ve ahora dos implicaciones. Y una de ellas está en un área bien interesante también. Si uno ve esto en relación a los adultos, si el legislador estaba pensando en los adultos, uno entendería este ámbito de reforma, lo entendería. Y digo los adultos con ciertas limitaciones también, de más de 18 años. Una persona es ya joven, ha dejado de ser niño, adolescente en este punto. Pero esta reforma, que es como todas las reformas penales in genere, es decir, en general, parece olvidarse de un sector importante de nuestra población, que son los adolescentes, y que nos ha generado una distorsión también importante en esta área, en las relaciones entre adolescentes, es decir, entre pares, entre personas que tienen 13, 14, 15 y 16 años, donde ambos están protegidos, fíjense, están protegidos penalmente, y donde se dan lo que por ley, por el formalismo, ¿verdad? Por el formalismo de ley tendría que decirse como una agresión sexual, aunque haya consentimiento de ambos, Entonces, este aspecto, la política penal sexual lo trata de otra manera. No es que los adolescentes no vayan a estar protegidos penalmente, no es que haya desprotección para ellos, solo que su protección, la protección de ellos es una protección fragmentaria, o sea, una protección diferenciada, y de los 16 a los 18 años hay una protección que también debe ser diferenciada, y de los 18 años en adelante, fíjense, estaría ya prácticamente lo que aquí se ha señalado de manera importante, estaría estructurada que una relación sexual entre una persona mayor de 18 años, si media consentimiento y si no media algo que afecte la voluntad, no tiene relevancia penal. Digo esto porque muchas de las políticas penales sexuales en el ámbito de la protección corrieron y siguen corriendo por el discurso del moralismo. O sea, ver la protección del ámbito sexual, que yo la llevaría a las esferas de la libertad y de la indignidad, verla en la esfera de lo moral. Eso no es nuevo, ¿no? Ya John Stuart Mill había diferenciado en el ámbito de la sexualidad y desde una aproximación sociológica el ámbito de las conductas autorreferentes y socialmente referentes. Dos derivaciones importantes para decidir cuándo las conductas no van a tener relevancia para el orden jurídico y cuándo las van a tener. Entonces, fíjense, al haber una reforma penal que eleva entre los 12 y 15 años el delito de violación, porque ahora es violación, eso eleva de inmediato, por ley, la tasa de criminalización en esa área. O sea, a eso en el ámbito de la sociología criminal, ¿verdad? Se le ha vinculado también al aspecto del poder de criminalización desde los ámbitos del legislativo, una conducta
que podría no tener relevancia penal o una relevancia penal importante, pero diferenciada, puede pasar a otra etapa diferente. Creo en este ámbito que la reforma penal debe de ajustarse y, por ejemplo, me gusta la reforma que se ha hecho en Costa Rica, porque voy a señalar, nuestros adolescentes, voy a tomar a partir de esa categoría de los antes de los 12 años y pasar de los 12 hasta los 18, no son seres asexuales. Son seres que experimentan, viven, aprenden, desarrollan una esfera nuestra, que es muy propia nuestra, de la sexualidad. Ya Foucault había visto este aspecto interesante de la sexualidad, tiene un libro muy interesante, ¿verdad?, en 3 tomos dividido sobre esta área y cómo ir matizando este aspecto de lo que en otros seres se va o se lleva más en el área instintiva, como nosotros los seres humanos, por nuestra capacidad de racionalización, podemos ejercer, ¿verdad?, un mayor control y un mayor dominio de esta propia esfera de la sexualidad. Pues bien, esta reforma en Costa Rica ha tenido, o por ejemplo, trata de resolver el problema que también a ellos se les ha presentado, creo que aquí y también en Europa, entre los adolescentes y las formas de manifestación de la sexualidad de ellos, ¿verdad?, de ellos en esas áreas, y trata de separar la respuesta penal, que es general, apartando a los adolescentes de los adultos, Ese creo que es un aspecto importante a tener en cuenta, y con esto doy respuesta, o pienso, no doy respuesta, con esto abarco 2 temas de los planteados: el error de tipo y el error de prohibición. El error de tipo es una categoría que se usa en el derecho penal y que se usa para todos los delitos. Es una categoría general que examina si la persona que comete una conducta delictiva ha tenido una equivocación en los elementos constitutivos del delito. Este sería el punto a apreciar acá. El manejo de esta categoría no es fácil, no resulta fácil, porque hay que examinar, aquí se planteó muy bien, el ámbito objetivo y el ámbito subjetivo del delito para poderlo determinar. En el ámbito de los delitos sexuales habría que examinar si, como se señaló acá, esta reforma penal genera hasta los 15 años un ámbito de ninguna relevancia al consentimiento. Yo creo que en este punto hay que ir examinando caso por caso. Por ejemplo, eso entre adolescentes, la respuesta podría ser diferente a una persona, como muy bien lo planteó la doctora, un hombre de 40 años con una niña de 13 años, ¿no?, donde las diferencias son tan notables. Son casos donde el aspecto del error de tipo no puede tener esa dimensión. Pero una joven de 15 o un joven de 16 años, o a la inversa, o una persona que acaba de cumplir 18 años o después de los 18 años, vean, el aspecto a analizar tiene que ser diferente, porque no obstante que por ley alcanzamos esa mayoría de edad para pasar a ser jóvenes ya en la categoría, no creo que a los 18 años, ¿verdad?, se nos encienda, ¿verdad?, un especial chips que nos haga comprender lo complejo de la cosmovisión, lo complejo de las relaciones interculturales, lo complejo de lo que es la vida. O sea, señalo ese aspecto porque cada caso debe ir siendo examinado de una manera diferente. El error de prohibición lo veo más complicado. Lo veo más complicado porque el error de prohibición es entender que yo no tengo una conciencia de lo antijurídico de una conducta, o sea, no tengo conciencia de que algo es delito. Eso sería básicamente el error de prohibición, para decirlo así muy llanamente. Y
hay ciertos delitos como la violación, por ejemplo, cuando es con uso de violencia, que son delitos que se llaman delitos de mala in se, o sea, delitos donde en la conciencia moral de la persona resalta que eso está prohibido. Para señalar lo que usted destacó de manera muy ilustrativa, si la joven estaba embriagada y el vigilante abusó de ella, está abusando de una persona que no tiene capacidad para consentir porque está embriagada. Ese es el aspecto que se debe juzgar, y eso será así para cualquier persona, incluso un adulto. Un adulto ya con una situación de embriaguez, dado que el alcohol y otras sustancias pueden afectar nuestra capacidad de decidir, nuestra voluntad, nuestras esferas de volición, nuestras esferas de juicio, de crítica, de decisión, impiden que ciertamente el consentimiento que yo dé sea pleno para tener una relación sexual. Entonces, este punto ya lo dejo, o trato de dejarlo por esta línea. Solamente la precaución de no ver al Estado como un ente moralizador, paternalista, sino que pueda dimensionar una adecuada protección para la esfera de la libertad sexual, para los que la pueden ejercer, y para la indignidad sexual, para aquellos que requieren una protección reforzada, pero que tiene que ser diferenciada, una protección diferenciada que nos permita solucionar de una manera más adecuada los conflictos de la sexualidad de las personas. Y luego abordo otros aspectos. Ciertamente hacer un juicio y tomar una decisión judicial es difícil, muy difícil, muy difícil. Se los digo con la experiencia de haber sido juez de sentencia durante 12 años, y recuerdo lo que le decían los compañeros, y me gustaba eso, me gustaba ponerme nervioso cuando entraba al juicio, porque eso me indicaba que no me había, ¿verdad?, objetivizado ya, o cosificado en el ámbito de decidir los conflictos de mis pares. Es una situación difícil. Y la violencia sexual es de las más difíciles de ver, porque deja marcadas a las personas de por vida. Y me gusta el enfoque que hace la doctora. El derecho penal, el poder penal, solo aporta un poco a la solución del conflicto. Muy poco, aporta, sí, claro, si la persona es culpable y debe de purgar una pena por el hecho antijurídico que ha cometido, una justa pena por eso. Y ojalá que el tratamiento de esta persona pueda desactivar, ¿verdad?, esta capacidad ofensiva hacia la sexualidad de sus pares. Pero no resolvemos muy poco con la intervención del derecho. Son otras áreas que creo que usted las ha destacado muy bien en el ámbito del orden social, las que deben de ayudarnos a tratar de ir previniendo, desactivando, gestionando mejor, ¿verdad?, estos conflictos que son los más difíciles, los más agudos a veces para un juez de resolver. Me llama la atención el aspecto del 57%, la falta de testimonio. Fíjense, ante este dato, el sistema tiene que reaccionar en un sentido de, si la falta de testimonio, ¿cómo estamos manejando entonces el aspecto de la prueba anticipada? Porque vamos a tener, y uno lo podía ver cuando hacía juicios, vamos a tener víctimas que son presionadas para que ya no lleguen a declarar al final del debate, al final del juicio. El juicio oral tiene grandes ventajas, pero también grandes desventajas. Una de las desventajas es que la declaración sucede al final, ¿verdad?, después de pasar una fase de instrucción, de una fase de investigación, y en ese camino la víctima o la presunta víctima puede ser afectada en su condición para ir a declarar. Entonces, creo que aquí la falta de testimonio nos lleva a ver el aspecto de los anticipos de prueba. ¿Cómo estamos anticipando la prueba en estos casos para prevenirla y poderla después introducir al juicio? Me llamó también la atención el punto de la cámara Gesell. El dispositivo Gesell es de gran utilidad
porque su finalidad es evitar el sufrimiento de las víctimas, Pero el dispositivo Gesell no es el único mecanismo. Yo puedo utilizar diferentes mecanismos para tratar de tomar un testimonio. Yo pienso aquí muy personalmente que el dispositivo Gesell debe ser orientado sobre todo a niños y adolescentes, sobre todo porque pasa lo que usted encontró en su estudio. Tenemos pocas cámaras Gesell y tenemos una gran cantidad de delitos, no solo de violencia sexual, sino de otros ámbitos de violencia. Entonces hay que saber utilizar el dispositivo Gesell y darle preferencia para quienes, digamos que estaría primeramente orientado, que son los niños y los adolescentes. A los adultos se les puede proteger de otra manera. No con esto estoy diciendo que no pueda utilizarse el dispositivo Gesell, sí se puede hacer, pero hay otros mecanismos también para poder tomar una declaración con el ámbito de protección necesario para el testigo. El otro aspecto que llama la atención es el ámbito de la no credibilidad del testimonio. Vean, quizás esto de los aspectos más difíciles de ponderar para un juez sea este, con todo lo difícil que es decidir si una persona le está diciendo a uno la verdad o le está diciendo la verdad que cree haber percibido, porque no necesariamente la persona va a estar diciendo una mentira o engañando, pero su percepción de la realidad puede haber sido diferente al fenómeno o ante la exposición de lo que vivió. Con esto solo voy a señalar 3 líneas orientativas. Hemos por lo menos señalado que el testimonio de la víctima puede ser prueba suficiente para determinar la culpabilidad de una persona, pero tiene que ser un testimonio convincente, persuasivo, exento de errores sustanciales. Si a mí me llaman a declarar este día y luego me llaman a declarar la próxima semana y luego quizás dentro de 3 meses, verán que mi declaración habrá variado. De tal manera que estas variaciones que se dan siempre pueden no ser necesariamente sintomático de que la persona esté señalando una mentira o una contradicción sustancial. Pero ese testimonio, que puede ser prueba única, sí puede tener importancia. Me llamó la atención el aspecto de ADN que se señaló aquí por la doctora, porque si fuesen adolescentes o niñas o niños, el caso de ADN sería prueba vital, independientemente del testimonio. Si por ejemplo la relación es entre una niña de 11 años y un adolescente o un adulto, aunque la niña no declarase, la prueba genética tendría la suficiente fuerza para indicar que ahí, ¿verdad?, hubo una relación que dejó precisamente, ¿verdad?, ese fluido en esa persona, y que esta persona por la edad no podía consentir. Entonces, ese aspecto sí creo que la apreciación de la prueba técnica sí va a ser importante para ir matizando ese aspecto. También el ámbito de la culpabilización, ese es un aspecto que tenemos mucho que trabajar. Y cuando uno se aproxima, se acerca al testimonio de las personas, verá que muchas de las víctimas de ofensas sexuales, una de sus características a veces es culpabilizarse, sobre todo cuando esto sucede en familia, sobre todo cuando la ofensa se da entre seres queridos, y sobre todo cuando la víctima es una niña o un adolescente, porque no alcanza a dimensionar, ¿verdad?, todo el entorno, como los niños tampoco alcanzan a dimensionar por la evolución de su desarrollo, que no digo que no lo tengan, sí lo tienen, pero es en progresión, no alcanzan a dimensionar ciertos conceptos que los adultos sí los podemos manejar de otra manera. Por ejemplo, el concepto tiempo, ¿ya?, el concepto de relación. En ellos hay que apreciarlo de manera diferente. Creo que este es un desafío para
para la judicatura el cómo poder apreciar los testimonios de los niños y adolescentes en este caso. Y sí, y cierro con esto, ¿verdad? El aspecto de los prejuicios que ha encontrado la investigación y que están ahí, y que es natural que estén ahí, porque lo más difícil para uno es darse cuenta de que tiene un prejuicio. Están en el ámbito de a veces, de lo inconsciente de uno mismo y ponerlo a flor, desestructurarlo y estructurarlo y darse cuenta de eso, pienso que es el desafío más grande que a veces que tenemos los seres humanos, y en este caso un ser humano que es juez y que tiene que decidir sobre un caso y que tiene que no, me gustó como usted lo pondera, doctora. El juez no está aislado de lo social, vive en lo social, aprendió en lo social, forma su conciencia en lo social y tiene que estar atento siempre, ¿verdad?, a este aspecto que a veces es lo más difícil de darnos cuenta de aquello que está en lo más profundo de nuestro arcano, de nuestro ser, y que a veces es difícil de que seamos completamente conscientes, ¿verdad?, consciente de esa preconciencia que tenemos formada, ¿ya? Freud se aproximó mucho a este ámbito del estudio del ser humano, aunque al final de sus estudios pasó al aspecto que usted señaló muy bien, al aspecto de la cultura. Sus últimos estudios lo llevaron a culturizar, ¿verdad?, este aspecto de los seres humanos, que es importante porque no estamos tan bien desprendidos de este ámbito de la vida cultural. Creo que lo que la doctora nos presenta es un desafío, hacer estudios de esa profundidad y en otros niveles, para darnos cuenta, ¿verdad?, y poder ajustar la respuesta sobre la violencia sexual de los seres humanos, y especialmente la violencia sexual sobre las mujeres, y especialmente sobre las mujeres, niñas y adolescentes, para que podamos desarrollar una efectiva protección sexual en este ámbito, y que la respuesta en la investigación y que la respuesta en la solución del caso sea la mejor de ellas, es decir, que si la persona es verdaderamente culpable, responda de los hechos. Y fíjense, voy a hacer una aproximación a priorística, sensitiva, de los casos, de los casos que usualmente vemos y que llevamos. Si el caso llegaba a juicio, casi que la mayoría de los casos de juicio en delitos sexuales podían tener una sentencia de culpabilidad, pero vemos que por las estadísticas casi se reparten entre el 54 y el 48, lo cual me está indicando una cifra bastante alta en ese aspecto, bastante alta, que habría que examinar a profundidad el porqué de tantas absoluciones. Digo esto porque, fíjense, cuando un caso llega a juicio, es un caso que lleva un estándar de prueba de probabilidad. Yo sé, y ustedes lo saben, que el imputado está amparado por la presunción de inocencia, y que es una categoría fundamental, un principio, yo diría, básico y fundamental, importante a proteger. Pero este estándar de la presunción de inocencia, que despliega todos sus efectos totales en el juicio, lo veo difícil con ese número de 48. Habría que indagar el por qué, ¿verdad?, un nivel tan alto de absolución en este marco. Por ejemplo, en extorsión, el nivel de absolución en las extorsiones anda cerca de el 5%, casi el 94-95% son condenas por el tipo de delito. Y usted, doctora, ha remarcado aquí un aspecto importantísimo, el aspecto de exigir testigos presenciales. Es muy difícil, muy difícil. Tuvimos 3 o 4 casos nada más con testigos presenciales, porque la policía los tomó en el propio acto de ejercicio de violencia, porque la policía intervino ahí cuando le estaba violando.
pero exigir testigos presenciales en un delito de esta naturaleza es muy difícil si sabemos que el agresor precisamente va a buscar, ¿verdad?, el aspecto de la clandestinidad, de la reserva para desarrollar estas conductas delictivas. Entonces, este es un aspecto a tomar en cuenta. Creo que la lección aprendida es que desde el área del derecho, pero desde otras áreas, como usted lo planteó muy bien, desde este ámbito multifactorial, debemos examinar los alcances de la justicia penal en el ámbito de la sexualidad para tratar de corregir aquellos aspectos que están haciendo, que nos están afectando, porque si la persona es culpable, lo justo es que pues sea declarada culpable por ese hecho. Y si es inocente o hay duda razonable de que es inocente, entonces que solo en esos casos se le absuelva. Yo haría estos comentarios y quedaría después a la disposición para la reflexión que hagamos con ustedes, y le agradezco a la doctora la preocupación por el país, de venir acá, de presentarnos ese estudio y de estar estudiando nuestra realidad. Ojalá que sus aportes, y créanmelo, sí, es importante que la academia, la universidad, la escuela, las instituciones los tomemos muy en serio para dar una mejor justicia, ¿verdad?, a las víctimas en este caso. Muchas gracias.